Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estaremos revisando en el capítulo 22 de Proverbios, del versículo 26 al 29, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Tres enseñanzas financieras. Tres enseñanzas financieras. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción del versículo 26 al 29 en el capítulo 22 del libro de Proverbios. En la nueva traducción viviente dice la palabra de Dios: no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Bien, en esta porción estamos viendo enseñanzas nuevamente sencillas. En estos versículos dice: si no tuvieres para pagar, se debe dar garantía por más de lo que se puede cubrir, es decir, podemos pedir más hace prestado, más sobre lo que no podemos nosotros pagar, o lo que se conoce hoy de capacidad de pago. Los antiguos israelitas respetaban también grandemente los linderos como algo más que una cuestión de propiedad privada. Los consideraban básicos para la vida civil. La gente debe tener cierto sentido de confianza y justicia pública para que la sociedad funcione, y además también debemos ser respetuosos no solamente de las leyes locales, sino también de las leyes sociales y morales que se pueda tener en nuestra comunidad para tener una buena relación con nuestros vecinos. El trabajo excelente produce recompensa de la gente y la aprobación de Dios. Efesios 6, versículos 5 y 8. Todo hombre deberá ser justo consigo mismo y su familia. No son así los que por necedad u otra negligencia despilfarran lo que tienen, lo que han obtenido. Se nos enseña a no transgredir el derecho de otro hombre. Cuesta encontrar un hombre verdaderamente eh, solícito, industrioso, que sea hábil, y tal hombre se levantará. Probablemente el hombre que es dispuesto a hacer el trabajo lo veremos siempre en los lugares prominentes, probablemente se destaque. Entonces seamos también diligentes en la obra de Dios. Los versículos 26 y 27 hablan de esta peligro de tener acreedores, y cuán difícil se ha vuelto que nosotros no caigamos en adquirir algún bien, pues también con algún tipo de crédito. Es algo muy común en este tiempo de adquirir algún bien a pagos o con cierto interés, o con varios pagos establecidos que después se vayan pagando en fechas y en tiempos determinados con un cierto grado de interés en cada uno de ellos. Es por eso que vemos el peligro de ser fiador, eh, sobre todo cuando aquel compromiso excede nuestra capacidad de pago, nuestra capacidad para estar realizando algún, algún pago constante. Dice, no faltan oportunidades definitivamente de comprometerse a favor de familiares y amigos. Quien sale de fiador de deudas, eh, a veces, ah, porque observamos que algunos de nuestras amistades, algunos de nuestros amigos no tienen,
capacidad para pagar. Y dice la Biblia que nos exponemos a perder todo lo que se tiene, incluso hasta la cama en que se duerme. Las amistades y relaciones familiares se destruyen rápidamente por prestar a otros. Se dice que es mejor obsequiar que fiar. Si uno cree que debe comprometerse a favor de un conocido que se encuentra en emergencia, la frase clave que debe detenernos es: si no tuvieres para pagar. Algo tan sencillo que estamos observando en esta mañana. El cuarto dicho que vemos en cuanto a los dichos de los sabios que menciona en este capítulo 22 y en los siguientes, habla de los linderos de las propiedades que eran sagrados para los judíos, porque consideraban que Dios era el dueño de la tierra y la había dado a los antecesores como herencia. El escritor usa una base bíblica para hacer una advertencia basada en Deuteronomio 19, capítulo 19, versículo 14, dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. El quinto dicho que aparece aquí en el capítulo 22 está aquí en el versículo 29, dice: es un incentivo para los diligentes. Los ascensos se otorgan a los hombres solícitos en su trabajo. Además, estos serán elogiados y aún se presentarán ante los reyes. En contraste, el perezoso anhela los puestos altos, pero se queda en los de baja condición. No dar fianza, no dar apoyo a aquellos que, aunque nos soliciten, exceda nuestra capacidad económica. No mover las señales que marcan los linderos de las propiedades, quitando al vecino la tierra. Ser diligente en el trabajo. En estos versículos tenemos advertencias sobre las fianzas indiscretas. La razón de la advertencia es porque si no tenemos con qué pagar, podríamos perder hasta la cama donde recostamos nuestra cabeza. Una sola advertencia, una sola frase, un solo proverbio recalca la importancia del respeto por los derechos de propiedad en la tradición hebrea. Los linderos antiguos se refiere a las piedras que señalaban los límites de una propiedad. Estos límites eran considerados sagrados en el mundo antiguo. Esta verdad se subraya aquí en la literatura de sabiduría y también en la ley y los profetas. Vemos un ejemplo: el ambicioso rey Acab violó estos sagrados derechos al apoderarse de la viña de Nabot. En primer libro de Reyes, capítulo 21, vemos este pasaje. En el versículo 29 se alaba al hombre capaz y diligente. Si bien la palabra diligente se aplica en Esdras 7:6 a un escriba muy ligero, según Salmo 45, los hebreos honraban a la persona industriosa, cualquiera que fuese su oficio o profesión. Un hombre diligente era un hombre honrado por los reyes. Finalmente, si revisamos estos versículos con detenimiento, dice en la Reina Valera 60: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? En el versículo 26, en hebreo dice literalmente golpear las manos, que era el equivalente al apretón de manos. Antes de cerrar un trato, piense bien en lo que hace. Ambas coinciden y el consejo específico es evitar comprometerse en el pago de las deudas que el otro no puede pagar. Puede ser que usted tampoco pueda pagar y entonces perderá sus bienes. Este descuido con nuestro dinero podría reflejar falta de cuidado por los intereses de la propia familia. Si salir fiador
por una deuda de otro resulta insensato. Remover los linderos antiguos para apropiarse de la propiedad de otro es un acto de maldad. Como en el antiguo Israel los límites de los terrenos se señalaban con piedras, desplazar las piedras podría parecer algo sencillo, podría ser algo tal vez hasta un poco cómico, pero desplazar las piedras era un método para apropiarse de la tierra. La propiedad se pasaba de una generación a otra dentro de la misma familia. Dios prohibió mover las piedras de la propiedad de otro para agrandar la nuestra. En lugar de administrar neciamente el dinero o robarles a los demás, Salomón propone una vía mejor: desarrollar el talento que Dios nos da. En el versículo 29, esta es la idea que nos transmite el principio que estamos revisando en este proverbio. En la medida en que usemos nuestro talento, Dios velará porque encontremos la forma de ganarnos el sustento. El que tenga un talento poco común puede terminar con reconocimiento y riqueza. Los padres cristianos harán lo que puedan para ayudar a sus hijos a desarrollar sus capacidades sin que la motivación sea la fama ni la fortuna, sino la gloria de Dios y el ser útil a los demás. Vemos finalmente estas tres enseñanzas financieras. Evitar caer en fianza cuando el adeudo exceda nuestras capacidades o nuestro poder económico. Cuando caigamos en cuenta en salir fiador de alguien, ¿acaso no estaremos inflando nuestro orgullo y nuestro ego pretendiendo ser rico? Podríamos perder todo, incluso la propia cama, quedando así sin lugar para ser consolado. Si bien debemos compartir de nuestros bienes, de nuestras riquezas, con el pobre y con el desamparado, es algo que también debemos reflexionar. ¿Cuáles serían los límites para yo ofrecer mi ayuda o compartir? La Biblia es muy concreta en cuanto habla del compartir. Tenemos una obligación y un mandato de compartir con los menos afortunados. Hay una gran necesidad en el mundo, no solamente de alimentos, sino también de cobijo, de resguardo, de seguridad. Nuestro mundo egoísta se caracteriza por el triste lamento de la explotación y marginación del necesitado. Hoy más que nunca el grito del pobre resuena en toda la conciencia cristiana. La pregunta es cómo responder adecuadamente al clamor de la persona en necesidad. Hay que identificarnos con los que están en necesidad. Hay que identificarnos con su dolor, con su situación social, con sus derechos inherentes como persona, tanto los ofrecidos por el mundo como también lo que corresponde al ámbito espiritual. Recordemos que todos sido hechos, a imagen y semejanza de Dios. También hay que buscar una justicia social en cuanto a los derechos humanos, en la justicia ofrecida por los gobiernos. Hay muchos gobiernos que incluso hoy en día desconocen los derechos más elementales del ser humano sobre aquellos que están gobernando, sobre aquellos que están bajo su autoridad. Y hay que ofrecer, también tener esta disposición
a ofrecer una salvación integral a todas las personas. Recuerden que tenemos nosotros un mandato de Dios de predicar el mensaje hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué? Porque hay que ofrecer una salvación espiritual. Hay que ofrecer también la posibilidad de que tengan algún bien económico, que tengan capacidad para obtener su sustento y también necesitan una seguridad política. En las siguientes semanas hablaremos un poco de ello también. El versículo 28 nos habla de estos linderos, de estas eh, fronteras que habían sido marcadas en el sentido de un pueblo, como en Génesis, el lindero en el sentido de familia. Así que mover el lindero era transgredir sus derechos, transgredir su herencia y considerar en poco los linderos o el dote que había dado Dios a una familia. A ese nivel, una acción tan sencilla estaba mostrando una ofensa. Tal hecho podía empobrecer una familia y lo era en un sentido legal, era un robo. Así que tengamos nosotros cuidado de no empequeñecer los linderos de una familia en cuanto a la honra, en cuanto al respeto y en cuanto a sus propiedades. El versículo 29 nos entrega a nosotros una pregunta retórica para apuntar al hombre diligente. Tal individuo estará con los reyes, los hombres de renombre e influencia, y no con los de baja condición, que puede apuntar a aquellos que son oscuros o desconocidos. Estos dichos, ahora que estamos revisando, nos habla del alto riesgo de salir como fiadores de deudas. Se mencionan varias veces en el libro de Proverbios la manera en que se confirmaba un acuerdo comercial era estrechando la mano en juramento con un apretón de mano. Si el deudor no pagaba, el prestamista podía perseguir al fiador y si éste no podía pagar, entonces podían embargarle sus muebles como garantía de pago. Esa grave consecuencia surge por enredarse insensatamente en los problemas financieros de otros. El cuarto dicho, el que vemos en el versículo 28, habla de estos linderos. Ya hemos visto estos linderos en la mayoría de los aspectos, pero si pensamos que un granjero fácilmente podía aumentar los límites de sus tierras y disminuir los de sus vecinos al mover las piedras que marcaban las colindancias, debemos ser claros que eso era un robo y es un robo que viola el octavo mandamiento, Éxodo 20:15. Es mejor, dice Salomón, ser solícito, es ser trabajoso, ser laborioso, ser empeñado en nuestro trabajo. Es la mejor forma de ganar nuestro sustento de una forma constante y también tener influencia sobre el patrón. La diligencia con frecuencia conlleva a un ascenso. El rey o algún otro líder que escucha buenos comentarios de un buen trabajador querrá contratarlo, querrá tenerlo cerca, querrá mantenerle en sus negocios. Así que eh, esto vuelve a recordarnos que en todos los aspectos, en todos los trabajos, en todos los ámbitos, una persona que es responsable con su trabajo, que es laborioso, que es cumplido, siempre podrá destacar sobre sus compañeros. Y si además es honesto y si además lleva su trabajo de la mejor forma, entonces el ascenso de aquel hombre, de aquella persona, de aquella mujer, va a ser asegurado. ¿Sí? Vemos como ejemplo la vida de José, Moisés, Daniel y Nehemías. Así que
Seamos laboriosos, seamos desprendidos en cuanto a nuestra forma de trabajar, a la forma de llevar a cabo nuestras labores que se nos han sido asignados. Recordemos que también no hacer un trabajo por el cual estamos recibiendo una remuneración también es una forma de robo, porque se nos ha contratado para desarrollar cierto trabajo y si no lo hacemos, entonces también estamos robando, también estamos llevando a cabo una acción deshonesta que está significando en un fraude. Los versículos 26 y 27 ciertamente amonestan sobre el peligro de hacer tratos a la ligera. Dice, chocar las manos y de salir fiadores de otros. Pero se considera aquí algo más grave. El que sale fiador y que no tiene para pagar. Y el acreedor, es tan cruel que no tiene en cuenta las normas de Deuteronomio, las cuales aplican únicamente al deudor, pero no al que sale fiador por él. Es decir, que este actuar con el fiador no debe ser tal, porque el único al único que podría quitarle sus bienes sería al deudor, no al que sale fiador por él, no al que garantiza. Pero hemos visto constantemente en este mundo que muchas veces no se tiene ética, no se tiene moral, ni se respetan las leyes sociales. En este caso, los acuerdos comerciales llegan a embargo, no al deudor, no solamente al deudor, sino también al fiador. Tengamos cuidado con ello, tengamos precaución cuando salimos fiador por alguna persona. También eh, no movamos ni toquemos los derechos de alguna familia. ¿Por qué? Porque esto también va a provocar disputas y riñas sin fin. Es decir, si trastocamos los derechos en cuanto a propiedad, en cuanto a honor de una familia, podremos salir también en riñas y disputas. Y esto, cuando son disputas legales, cuando son disputas de este magnitud, estaremos observando que esto también repercute en nuestros bienes económicos. Estos versículos nos enseñan que es de sabios ser lentos para comprometerse o salir fiador de las deudas de otras personas. En Josué capítulo 13 al 21, la tierra se dividió y se marcaron los límites de cada tribu. Moisés ya había advertido al pueblo que cuando llegaran a la tierra prometida no deberían engañar moviendo la marca que señalaba el límite para obtener más tierras a costa de sus vecinos. Cambiar los límites políticos para que un grupo de votantes se beneficie y otra pierda en una forma moderna de mover las marcas de los linderos. Había una tradición aquí en México que eran los comisariados. Y los comisariados eran los encargados de repartir la tierra entre las familias que correspondían a una cierta comunidad. Muchas veces los comisariados ejercían la división de la tierra y cada persona, cada familia obtenía una marca en un terreno que se consideraba propiedad de esa persona. Tenían los títulos de propiedad o se le asignaban a tal familia esa porción de tierra. Pero se fue pervirtiendo esa tradición o esa forma de ejercer la división de las tierras, porque podía suceder
que mientras el, el pueblo, la comunidad apoyaba a aquel comisario, aquellos límites eran eh, permanentes o permanecían o estaban asegurados bajo la permanencia de aquel gobierno local o aquella disposición de gobierno. Pero cuando venía otra persona, prometía, si daban apoyo a aquel nuevo personaje o aquella nueva persona, daba la promesa de dar un poco más de tierra. Pero el mover los linderos significaba trastocar la propiedad del vecino, trastocar los límites que se habían establecido ya para una propiedad. Entonces, esto llevaba a conflicto y además reflejaba una falta de respeto por la propiedad que ya se había establecido. Seamos también congruentes con nuestra palabra, seamos también cuidadosos con la forma de expresarnos. Si hemos dicho algo, si hemos establecido algo, seamos honestos y mantengamos nuestra palabra, seamos congruentes y cumplamos también nuestras promesas. Ciertamente habrá momentos en los cuales las promesas no las podamos sostener o cambien los sucesos y los eventos, pero que no sea un movimiento por una conveniencia o en demeritación de los derechos del vecino o de nuestros familiares, que sea una acción que sea necesaria ajustar, que sea necesario llevar a cabo y ejecutar, tomando en cuenta que muchas veces los intereses de las demás personas serán trastocados. Seamos honestos en nuestros tratos económicos, seamos honestos en nuestros tratos con las personas, pero sobre todo seamos honestos y congruentes con la palabra que hemos ofrecido. Y de esa forma también nuestra provisión económica estará bajo resguardo. Seamos diligentes en nuestra economía también, porque esto también implica la mayordomía que Dios nos ha dado sobre los bienes que ha depositado en confianza en nuestras manos. Seamos buenos mayordomos y buenos administradores de los bienes económicos que Dios nos permite tener. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor, que nos has permitido despertarnos, que nos has permitido ver la bondad de tu mano, Señor, y sobre todo porque nos permites recordar que también la provisión económica, Señor, proviene de tu mano y que es necesario que nosotros como buenos mayordomos, como buenos administradores, también rindamos cuentas de ello. Gracias, Padre, porque en todos los aspectos, Señor, tú nos enseñas y nos guías, Señor, acerca de lo que es correcto, adecuado y bueno delante de tus ojos. Permítenos hacerlo diligentemente, permítenos hacerlo de una buena forma y sobre todo, Padre, pensando en agradarte y en honrar tu santo nombre. Padre bendito, permítenos desarrollar las actividades de este día, Señor, de una buena forma y sobre todo que podamos reportar buenos dividendos al final del día, Señor, y dar gracias y gloria por todo lo que nos permites hacer. Te damos las gracias de todo ello, Señor, y te pedimos que seas con nosotros en el resto del día, Señor, y nos cuides y nos guardes. Señor, te pedimos por aquellos que han estado en enfermedad en estos días, por aquellos que siguen pasando tribulación, por los que tienen necesidad económica, de alimento, de sustento, de justicia, Señor. Llévales, Señor, de ello, de toda buena dádiva, Señor, para que ellos también puedan reconocer que todo procede de ti. Padre bendito, te damos gracias de todo ello. Todo lo dejamos en tus manos y lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.